semana empecé una serie que titulé La familia conforme al reino de Dios. Y hace una semana prediqué o enseñé acerca del pacto matrimonial. Hablábamos de que la familia es una institución sagrada para Dios, es importante para Dios. Todas las familias tienen por origen ¿a quién? A Dios. Mira al de al lado y dígale, tú también vienes de Dios. Tu familia viene de Dios. Y como Dios es el que creó la familia, pues a lo que dice la palabra de Dios tenemos que ir para aprender más acerca de esta institución. Entonces la familia es una institución conformada por papá, mamá e hijos. Se crean vínculos, un vínculo de afinidad, un vínculo de consanguinidad. Veíamos que sociológicamente el concepto de familia establece que es la unión de dos personas. Por eso en algunos países ya la misma constitución, el mismo Estado reconoce la unión entre parejas del mismo sexo. Porque es un concepto sociológico, pero el concepto teológico dice que el hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne, un solo cuerpo. Entonces, para Dios, la relación matrimonial es entre un hombre y una mujer. Veíamos que el matrimonio es un misterio. ¿Por qué el matrimonio es un misterio? Porque refleja la relación que tiene Cristo con la iglesia. Ahora también veíamos que esa revelación es un misterio porque está escondida para aquellos que no han recibido la iluminación del Espíritu Santo. Pero los que vinieron hace una semana levantaron la mano y dijeron, ahora somos responsables de este conocimiento. No solamente en nuestro matrimonio, sino transmitiéndoselo a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Esa es la palabra de Dios, esa es la responsabilidad. Veíamos que el matrimonio es un pacto, no es un contrato. El contrato se puede romper, el contrato se puede acabar, hay cláusulas de salida, tiene una terminación. El matrimonio no. Jesús dijo, lo que Dios ha unido, que no lo separe ninguna persona, ningún hombre. Entonces el pacto es un compromiso eterno, es un juramento eterno que se celebra delante de Dios y de la iglesia como testigos. Hablábamos también que la unión libre no cumple los principios de un pacto, que se necesita ir al altar ¿a qué? A morir. ¿Se acuerda cuántos están muertos hoy en vida? Eso espero, que usted esté trabajando en morir, porque cuando fuimos al altar teníamos que morir. Ahora vamos a ver hoy que esa muerte no es tan fácil y que no se logra de la noche a la mañana. Ahora, muy bien, eso fue lo que hablamos hace una semana. Ahora, en el día de hoy quiero hablarles sobre los propósitos de Dios para el matrimonio. ¿Para qué hizo Dios el matrimonio? Esa es la respuesta que quiero, o la pregunta a la que quiero responder hoy en esta mañana. ¿Cuáles son los propósitos de Dios con el matrimonio? Recordemos que el matrimonio es la base para las futuras familias. Está Dios como base suprema, luego encima de Dios está el matrimonio y finalmente está la familia, que es cuando llegan los hijos y se unen a ese papá y a esa mamá. Veamos la respuesta de Dios sobre el propósito del matrimonio y la familia en Génesis capítulo 2, versículos 18 al 24. Aquí está hablando Moisés y dice, después el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él. Ahora, en este punto yo quiero pedirle a los esposos, a ver, levante la mano la pareja, así tómese de la mano y levante la mano y diga, aquí está, estoy con mi esposa. No, ustedes están peor que los de ayer. A ver, caballero, diga, aquí estoy con mi esposa. Soltero, nunca oigan eso porque le da a uno como tristeza. A ver, como con voz de hombre, de trompeta, de hombre orgulloso por la esposa. Vamos a ver qué tan orgulloso está usted de la esposa. A ver, levante la mano. Me convenció Richard. Me convenció allá Luis. Muy bien. ¿Quién más? De resto no los oía nada. Ah, Alfonso. Muy bien. Ahora sí me convencieron. Unos 3, los demás no pasaron la prueba. Entonces el Señor dijo, haré una ayuda ideal para él. Así que ahora le voy a pedir, mira a su esposa y dígale, tú eres la idónea. Y la esposa, aquí hay esposas rojas, yo no sé por qué. Entonces en el versículo 19 dice, entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos.
Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes. Pero aún no había una ayuda ideal para él. Dios tenía en el corazón ya el propósito de hacer una ayuda idónea. Pero aún después de todo ese trabajo, imagínese colocarle nombre a todos los animales, en el cielo, en la tierra. ¿Cómo se llama ese? No, la gaviota. ¿Y cómo se llama ese? No, ese es el gavilán. ¿Cómo se llama ese? El golero. Porque él era costeño, Adán era costeño. Porque si fuera cachaco, él diría, ahí va el chulo. Si él fuera paisano mío, diría el chulo. Si es paisano, usted es golero. Pero todo ese tiempo, en ese instante o en ese lapsus de tiempo, Dios estaba pensando en una ayuda idónea. Porque él veía algo en el corazón de Adán. Adán se sentía incompleto. Entonces el Señor hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer. ¿Qué hizo del hombre? Una mujer. ¿Qué estaba buscando Dios? Una ayuda idónea, una persona ideal para acompañar a Adán. Y no se inventó otro hombre, o no creó otro hombre, o no creó algo diferente, o un animal, creó a una mujer. Versículo 23. Al fin. A ver, los hombres, todos los hombres van a decir, tengo una idónea. Estadísticamente está demostrado que los hombres ahora no se quieren casar. Y eso se nota en la forma como los que están solteros. Por fe, dígale, yo tengo una idónea. Uy, no. Todas las mujeres están, no. A ver, las solteras digan, no. Más de un cuarentón por ahí, yo no tengo nada. ¿Por qué? Dígale, tiene que casarse. Levante la mano el que está soltero, a ver. Eso, muy bien. Tiene que casarse. Grítele a los solteros, tiene que casarse. Ya, deje a papá y mamá tranquilo. Entonces Adán dijo, ay, ella, al fin, es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre, a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Ahora, en este pasaje están los propósitos de Dios para el matrimonio. Primer propósito de Dios para el matrimonio, compañerismo. ¿Qué busca Dios a través de la relación matrimonial? Que exista compañerismo entre el hombre y la mujer. ¿Qué era lo que anhelaba Adán? Dios dice, desde que Adán empezó a colocarle nombre a los animales, ya Dios vio la necesidad de que él tuviera una compañía, alguien a quien expresarle el afecto, con quien compartir los problemas, con quien compartir los éxitos, los triunfos, con quien compartir la alegría, con quien compartir la tristeza. Adán siempre anheló compañerismo, él lo veía en la misma creación de Dios. Dios creó un macho, Dios creó una hembra en los animales. Y Adán veía eso y él lo anhelaba. Entonces Dios dijo, voy a darle una ayuda ideal. Ahora la pregunta es, ¿por qué nosotros como hombres necesitamos a una mujer a nuestro lado? ¿O por qué una mujer necesita de un hombre a su lado? Porque esa relación es la que Dios estableció para que los dos crezcan. Yo hoy soy testimonio, desde que me casé he crecido. Como persona he crecido. Como esposo he crecido. Pero también en todas las demás áreas de mi vida he crecido. La Biblia dice que es mejor dos que uno. Cuando estaba soltero no tenía sino un televisor. Porque no me importaba nada más, solo pensaba en mí. Pero cuando ya me casé, empecé a ver las cosas de una manera diferente. Y me empezó a importar el hecho de tener un hogar para ofrecerle a ella. Me empezó a importar las cosas de la casa. Porque las mujeres siempre están pensando en función de la casa. Quieren comprar el jarrón para la casa, quieren comprar el cuadro para la casa, quieren comprar el adornito para la casa. ¿Y el hombre qué está pensando? El televisor. No olvida el televisor. De soltero lo tiene y de casado lo quiere seguir teniendo. Pero esa relación con mi esposa me ha hecho crecer, entender que no solamente el mundo gira alrededor de un televisor, en mi caso, sino que hay cosas más importantes. Y Dios creó el matrimonio para promover ese tipo de compañerismo. Yo veo a mi esposa como una
compañera. Si yo caigo, tengo a alguien que me puede levantar. La Biblia dice que si tengo frío, es mejor dos que uno. ¿Por qué? Porque la otra persona se pone al lado mío, costilla con costilla, y nos arrunchamos y ella me da calor. Y eso lo pude vivir y lo he vivido en mi vida y es una realidad. Propósito número 1, compañerismo. Muchos creemos que el primer propósito de un matrimonio es tener hijos, pero en el orden de Dios, el propósito número 1 es el compañerismo y no la procreación. Ojo, que eso es un concepto que está muy arraigado en nosotros. Si seguramente, o si hubiera empezado de una manera diferente y le hubiera preguntado, ¿cuál es el primer propósito para usted? Muchos de ustedes hubieran levantado la mano y hubieran dicho, para tener hijos, el matrimonio es para tener hijos. Es uno de los propósitos, pero no el principal. Número 1, entonces, compañerismo. Número 2, complementación. Dios dijo, voy a hacer una ayuda idónea para él. Voy a hacer a la mujer. Así que mi esposa es mi ayuda idónea. Y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué posición ocupa su esposa hoy para usted? Porque muchos hombres se casan y vienen con el concepto errado. Entonces la esposa es que un objeto más, un artículo más de la casa. El artículo decorativo. La que yo saco, la que yo muestro o la que simplemente está para satisfacer y cumplir todas mis necesidades. Y resulta que la mujer es la ayuda idónea. Muchos hombres a la hora de tomar decisiones no consideran a su esposa. ¿Cuántas de sus decisiones, caballero, que usted que está casado, le consulta a su esposa? Yo un día estaba escuchando una historia que la esposa me decía, no, pastor, increíble, allá apareció con un carro. Pero lo peor es que el carro estaba envenenado y yo se lo había dicho, pero como él no me oye, como él no escucha consejo, como él no quiere oír a nadie, él es terco. Mira al de al lado y pregúntele, ¿eres terco? Porque si usted no ve a su esposa como la ayuda idónea, usted está desperdiciando la oportunidad de que Dios le revele lo que usted está pidiendo a su vida. Muchas veces yo oro. Muchas veces yo estoy clamando y Dios no me habla a través de su palabra. Busca a mi esposa y me dice, ay, como que estás orando por algo. Yo, y me habla a través de ella. Ahora, debo ser honesto con usted, me ha costado escuchar a mi esposa. ¿Por qué? Porque el hombre de por sí es una persona egoísta. Al hombre no le gusta escuchar a la mujer. A ver, levante la mano al hombre que le gusta escuchar a la mujer. 1, 2, 3, 4, 5, no, todos ahora, A ver, ¿cuántos se identifican conmigo que nos cuesta escuchar a la esposa? A ver, sea honesto. O a la mujer en general, a su mamá. ¿A quién le cuesta? Que le hablan y uno se le retuerce por allá adentro, uno dice, ay, pero yo he aprendido a dominar y a vencer el egoísmo. Y cuando ella habla, yo sé que está hablando no ella, sino Dios a través de ella, dándome una respuesta a mi necesidad. Por eso ella me complementa. Usted ha visto el pasaje en donde Pedro dice, si usted está de pelea con su mujer, no ore. Porque ¿para qué va a orar si su oración no va a pasar del techo? Si usted es de esos caballeros que no le gusta escuchar a su mujer y la maltrata cuando ella le dice, mijo, a mí me parece que ese negocio no debería hacerlo. Otra vez usted, negativa, reprendo al espíritu del diablo en ti y la maltrata. Porque ella le está dando una opinión, pero como a usted no le gusta escuchar consejo, y menos si viene de su mujer, le gusta escuchar al pastor, al líder, al jefe, al compañero, al amigo, al compadre, pero cuando le habla a su mujer, es como si le hablara el enemigo, es como si le hablara el diablo mismo, y la maltrata por eso. En ese instante nuestras oraciones no van a subir, ni vamos a obtener una respuesta de parte de Dios en nuestra vida, porque Dios hizo al hombre y a la mujer para que se complementaran. Lo que me falta a mí, Dios me lo va a dar a través de la mujer. ¿Quién ha pulido mi carácter? Mi esposa. ¿Quién me ha dado palo cuando me equivoco? Mi esposa. Pero también ¿quién me ha levantado cuando yo he caído? Mi esposa, porque ella es mi complemento. Adán definió a la esposa como carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y Pablo dice que uno debe amar a la esposa como ¿a quién? Como a uno mismo, porque es el complemento. Pero si yo no la valoro y no la veo de esa manera, yo estoy desperdiciando la oportunidad de Dios de hablarme a través de ella. Ese es el segundo principio, principio número 3 o propósito número 3. Unión.
Jesús dijo algo interesante acerca de la unión familiar. Cuando le estaban achacando que él expulsaba demonios en el nombre de Belcebú, del diablo, él dijo, una familia dividida se desintegrará. O sea que el propósito del diablo es desintegrar. El propósito de Dios es unir. Unión física a través del encuentro sexual, pero no solamente el encuentro sexual, porque muchas parejas tienen encuentros sexuales, parejas de matrimonios o matrimonios tienen encuentros sexuales, pero no hay unión emocional, no hay unión espiritual. ¿Usted tiene unión espiritual con su esposa? ¿Los dos son uno? Hay unión emocional porque cuando mi esposa y yo nos pusimos de acuerdo, no vamos a hacer nada hasta que no estemos los dos de acuerdo. ¿Por qué? Porque si hay división, ¿quién va a operar y a reinar en esa relación? El diablo. Dios dijo en Génesis 2:24, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une. No solamente es la parte física, sino también la parte emocional y la parte espiritual. Por eso los yugos son importantes. Si usted está soltero, ojo con esto. Uno debe buscar la unión con alguien que tiene el mismo yugo. Mezcle un blanco con un negro, ¿qué sale? Gris. Pero ponga negro con negro, ¿qué sale? Y blanco con blanco, blanco. Por eso el yugo desigual en las parejas trae grises. Ni con Dios, ni contra Dios. Y Dios dice, yo a los tibios los vomito de mi boca. Yo preferiría que fueran blancos o que fueran negros. Por eso a la hora de definir o de determinar quién va a ser su pareja, piense en eso, piense en el yugo. Porque cuando usted se casa, lo que Dios busca es unión. Pero una persona que viene a la iglesia y la otra que no viene a la iglesia, ¿qué trae? Desunión. Porque no están buscando el mismo propósito, no están buscando el mismo objetivo en la parte espiritual. Nuestro propósito número 1 debe ser crecer espiritualmente para que las demás áreas de nuestra vida estén en orden. Pero si yo no estoy en esa unión igual con mi esposo y mi esposa, las cosas son difíciles. O no, las mujeres que de pronto no tienen al esposo en el mismo yugo, o los hombres que no tienen a la esposa en el mismo yugo. ¿Es fácil o es difícil? ¿Su experiencia qué dice? Difícil. Ay, mi amor, yo voy a entregar los diezmos. Pero usted, si todo se lo regala al pastor ese, y lo mismo pasa del otro lado. Ay, mi amor, yo voy a llevar. ¿Y usted qué está haciendo con la plata? ¿Para dónde va ese sobre? Ay, otra vez va a regalar la plata ya en la iglesia. Y resulta que estamos cumpliendo un principio. Pero como no hay unión, ¿quién gobierna y quién opera en un hogar así? El diablo y no el Espíritu Santo. Ese es el tercer propósito. El cuarto. En cuarto lugar está la procreación. Génesis 1:28. Tiene a Dios a Adán y a Eva enfrente y les dice, y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Si nosotros entendemos que el propósito número 1 de Dios, el principal, no es la procreación, vamos a poder entender lo que voy a decir a continuación. Dios quiere hijos en matrimonios estables. La estabilidad es algo que no se construye de una noche a la otra, se necesita tiempo. Por eso las personas, bajo mi interpretación, cuando vienen al curso prematrimonial, yo les recomiendo algo. Planifiquen, proyéctense un par de años sin hijos, porque ustedes necesitan ¿qué? Estabilizarse. Todas las parejas, cuando uno se casa, cuando uno está recién casado, ajustarse a la otra persona es complicado. A ver, levante la mano si usted que es casado está de acuerdo conmigo, que el primer año fue duro. No deje los zapatos ahí, recoja las medias allá. ¿Y usted por qué deja la toalla así? Que ay, qué jartera. ¿Y usted por qué coge la pasta de diente así? Y todo eso genera conflicto. Todo eso que empieza a desgastar la relación. Por eso el proverbio dice, el hierro con el hierro se pule y el hombre con el hombre. Yo le hablo de mi experiencia. Eso el primer año mi esposa decía, ordenaba, yo mandaba. De que solo en este hecho, llega uno recién casado y va uno a buscar el lado en donde siempre ha dormido toda la vida. Ay no, a mí también me gusta ese lado. ¿Quién cede? ¿Ella o yo?
Pero si toda la vida yo he dormido de este lado, yo también. Pero es que a mí me gusta este lado porque pega el aire acondicionado, a mí también. Y ahí empiezan, ¿qué? Los roces. El desayuno. A uno les gusta una cosa, a la otra le gusta otra cosa. Y todo eso genera, ¿qué? Inestabilidad. Por eso uno necesita terminar de conocerse. Ya la convivencia es otra cosa diferente. La visita nocturna que se acaba a las 9:30, 10, es diferente. Ahora usted está toda la noche ahí, ya la ve. Ella se levanta y le siente el aliento. Todo eso se necesita, ¿qué? Estabilidad. Hay que trabajar la estabilidad. Por eso mi recomendación, es mi perspectiva personal. Algunos la tomarán, algunos la desecharán, pero mi perspectiva es que usted necesita tiempo para estabilizar su hogar. Luego de que su hogar sea estable, piense en los hijos. Dios nos dijo, llenen la tierra, multiplíquense, sean fructíferos. Pero Dios espera que esos hijos sean, ¿qué? Anhelados. Que esos hijos sean personas que van a disfrutar de la relación de un papá y una mamá estables. Eso es importante entenderlo. ¿Cuántos hijos va a tener usted? Los que están solteros, proyéctese. ¿Cuántos hijos voy a tener? ¿Cuántos hijos quiero tener? Una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que Dios me da, pero ¿cuántos hijos anhelaría yo? Ay, pastor, yo anhelo un equipo de fútbol. Yo le digo, sí, ¿con qué los va a mantener? ¿Con qué les va a pagar la universidad? Porque Dios nos dice, fructíferos y multiplíquense, pero bajo un equilibrio. Ahora, el quinto propósito es el dominio. En el mismo versículo de Génesis 1:28 dice que el Señor les dijo, llenen la tierra y sométanla. Someterla es dominarla, controlarla, tener autoridad y orden. Entonces, ¿qué espera Dios de los matrimonios? Que nosotros seamos capaces de tener orden entre nosotros dos como cónyuges para después tener orden y autoridad sobre nuestros hijos. Si yo no tengo orden, si no está el orden de Dios en mi matrimonio, difícilmente mis hijos van a tener el orden de hijos frente a sus papás. Por eso debo trabajar yo, ¿qué? En desarrollar una relación de orden con mi esposa. ¿Cuál es el orden? Sacerdote, ¿quién es? El hombre, cabeza. Y el hombre tiene que estar desarrollando la labor de cabeza. Muchas veces el hombre somos frescos. Y eso me lo mostró el Señor recientemente. Estaba en una cita médica con mi esposa esperando al médico. Y nosotros los hombres somos demasiado conchudos. Dígale al de lado, conchudo. Si tiene un hombre al lado, dígale conchudo. Esa pobre señora estaba ahí. Mi esposa también así, la otra también así. El tipo se está leyendo el periódico. Termina de leer el periódico y le dice a la pobre señora que está embarazada, ponlo allá. Y la otra pobre con esa barriga. ¿Por qué? Porque no hay orden. Porque no hemos entendido que Dios quiere que gobernemos bien nuestra casa. Cuando la palabra de Dios dice en 1 Timoteo 3, que si alguien aspira a ser líder de la iglesia, que si alguien aspira al servicio en la iglesia, lo primero que debe hacer es tener bien ordenada su casa. Si no sabe gobernar la casa, mucho menos va a gobernar la casa de Dios. Si yo como hombre no entiendo mi rol, mi función, todo está en desorden. Y aquí hay muchas personas que no entendemos eso. Entonces le delegamos funciones del hombre a la mujer. ¿Quién es el que debe llevar la vocería? ¿Quién debe ser el guerrero en la casa? ¿Quién es el que se debe levantar todas las mañanas, batallar contra el enemigo? Mija, levántese usted porque yo no sé nada, yo no sé orar. Levántese, ore usted. Si es que le dice eso, porque hay otros conchudos que ni siquiera piden eso. Pero la responsabilidad primaria de la oración la debo llevar yo. Mi esposa es la ayuda idónea. Mi esposa debe complementarme. Mi esposa debe apoyarme. Pero el líder, ¿quién es? ¿Quién diseñó al líder de la casa? Dios. ¿Y quién dijo que debería ser el líder? El hombre. Así que mira a un hombre y dígale, tú eres el líder. Tú eres el visionario. Tú eres el que tienes que llevar la responsabilidad. Tú eres el que tienes que salir a buscar la comida de tu casa, que no le falte nada a los de tu casa. Tú eres, no te quejes. Es que no me alcanza el sueldo, no me queda ni para unos zapatos. Hace una semana le dije, no se queje, porque usted fue al altar y dijo, yo la acepto. Yo decido morir en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad. Cuando los pelados me pidan zapatos y yo no tenga para los míos, también prometo amarla a ella y a los hijos de ella y mis hijos. Eso es parte del pacto. Y ese es el orden de Dios.
Hijos sometidos a su papá y a su mamá. El orden en la casa, la mujer respetando el liderazgo, complementándolo. No mujeres gobernando, no matriarcados, porque ese no es el orden de Dios. Dígale no al matriarcado, porque es parte del proceso de Dios, no al matriarcado. Y hay hombres acá en la casa ya llorando porque no le han vendido el viñedo de Nabot. Y la mujer, ¿qué le pasa? Yo se lo consigo. No, usted es el que tiene que salir, yo se lo consigo. Dígale a su esposa, yo te lo consigo. ¿Qué quieres? Aproveche y pídale algo. Pero estas mujeres no piden nada, dice por eso, no piden y no hallan, no encuentran nada. Y finalmente, o el sexto propósito, antes de entrar al más importante, el sexto propósito es testimonio. ¿Quiénes van a aprender de nuestro matrimonio lo bueno? Nuestros hijos. ¿Quiénes van a aprender lo malo? ¿Quiénes son los principales testigos de un buen o un mal matrimonio? Los hijos. Y de lo que vean es lo que van a reproducir. El día de mañana mis hijos van a reproducir lo que ven en mi esposa y en mí. Y ellos van a llevar un modelo y ese modelo lo replicarán y lo replicarán los hijos de mis hijos, etcétera, etcétera. Porque el matrimonio fue dado para establecer testimonio. Mis hijos se van a contagiar de lo que vean en casa. Y el séptimo propósito de Dios para el matrimonio es el propósito que enmarca a los 6 anteriores. Es decir, sin este propósito no se puede desarrollar el compañerismo. Sin este propósito no se puede desarrollar la complementación. Sin este propósito no podemos vivir la unión que espera Dios. Sin este propósito no deberíamos procrear. Si no cumplimos este propósito, no tendremos dominio, autoridad, no tendremos gobierno sobre nuestra casa. Sin este propósito, si no lo vivimos, si no lo cumplimos, no daremos testimonio ni a nuestros hijos ni a la gente que nos está observando. ¿Cuál es este propósito? Mostrar la gracia de Dios en el matrimonio. Así como Cristo muestra su gracia con la iglesia, Dios espera que la relación matrimonial muestre la gracia de Dios en el matrimonio. Debemos recordar que el matrimonio es un pacto y que el matrimonio es la semejanza de la relación que Cristo tiene con su iglesia. Ahora, ¿cómo funciona el pacto de Cristo con la iglesia? Es un pacto fundamentado y que se creó basado en la gracia. Efesios 4:7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. ¿Qué recibimos nosotros cuando hicimos una confesión de fe? Cuando conscientemente y voluntariamente dijimos, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y confieso con mi boca que es el Señor y creo también en lo más profundo de mi corazón que Dios lo levantó entre los muertos, dice la palabra a través de Pablo en Romanos 10:9, serás salvo. Cuando yo hago esa clase de confesión con convicción, yo soy arropado bajo un pacto que se llama el pacto de la gracia. Pablo dice en Efesios 2:8, eso no es por obras, es un regalo de Dios, un don divino para la salvación de los hombres. Yo empiezo a moverme bajo la gracia de Dios. Por eso Pablo dice, cada uno de nosotros recibió la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea que todos tenemos gracia. Levante la mano y diga, yo tengo gracia o estoy bajo la gracia. ¿Qué significa eso de la gracia para poder llevarlo al matrimonio? En primer lugar, esa relación de gracia de Dios con nosotros provee a nuestra vida perdón. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos ayer sintieron o no se dieron cuenta o pasaron en blanco y no pecaron? ¿Cuántos ayer, mejor dicho, vivieron una vida perfecta? No se pusieron bravos, no gritaron, no envidiaron, no calumniaron, no mintieron. ¿Alguno? Pablo dice en Romanos 6:23 que la paga de ese pecado de ayer debería ser la muerte. O sea, en otras palabras, Dios podría usar ese pecado tuyo de ayer, o el de hace media hora, cuando venías para la iglesia y te pusiste bravo, que porque te cerraron, que porque venías tarde, que porque se bañó el otro tarde, todo eso, o con el taxista que no le cobró más de la cuenta, porque es domingo, lo que sea. Ese pecado Dios perfectamente lo podría usar para enviarnos al infierno, porque la paga del pecado es muerte. Así que tóquele la piernita al de al lado o la costilla y dígale, tú deberías estar en el infierno. Porque la paga del pecado es muerte. Pero gracias a Jesucristo que vivimos bajo la gracia,
Y Dios perdona nuestras faltas. ¿Por qué? Porque todos los pecados Cristo los llevó a la cruz. Entonces yo me arropo bajo ese pacto. Todos los días yo voy delante de Dios y le digo, Señor, fallé. Fallé en mi relación matrimonial, fallé como papá, fallé como líder, fallé como trabajador, fallé en esto, fallé en lo otro. Y Dios me dice, vamos a llevar todo ese pecado a la cruz y vamos a ponerle fin al dominio del pecado. Romanos 8:3 dice, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio del pecado que el pecado tenía sobre nosotros. Por eso yo no soy enviado al infierno, porque yo vivo bajo el pacto de la gracia. La gracia de Cristo con la iglesia, porque yo soy la iglesia. Y ese pacto hoy me cobijó y esa misericordia se levantó y por eso la palabra dice, nuevas son sus misericordias cada mañana. Entonces Dios empieza a hablarnos y nos dice, esta es la gracia trae perdón, pero la gracia también trae justificación. Una persona justa, ¿cómo se define? Como una persona que vive una vida perfecta. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, que no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. No hay justos en la tierra. No hay nadie, ninguno de nosotros puede vivir una vida perfecta. Nuestras vidas son imperfectas porque estamos marcados por el pecado. Cristo nos marca ahora y nos dice, aunque eran pecadores, el que no era pecado, Dios lo hizo pecado para librarnos a nosotros de la injusticia. El pecado me hace injusto. Mis errores de esta mañana, mis errores de ayer, de hace 8 días, de 15 días, me hacen una persona injusta. No soy justo. El justo es el que camina en perfección. Yo no soy perfecto. Yo me equivoco. Yo cometo errores. Y eso me hace una persona injusta. Pero lo que hizo Cristo en la cruz me convierte en una persona justa en mi imperfección. Dígale al de lado, eres justo en tu imperfección. Gracias a la obra de Jesús. Y ahora, ¿qué trae la justificación? Porque estamos viviendo bajo la gracia. Delante de Dios eso trae paz, porque el pecado levanta la ira santa de Dios. Y por la ira santa de Dios, dice, mi ira santa demanda justicia. ¿Y cuál es la justicia? Muerte, el infierno. Pero Jesús se para delante y le dice, Padre, yo presenté un sacrificio y ese sacrificio satisfizo tu ira santa. Por eso esta persona ahora es justa, aunque es injusta. Justa en su imperfección. Y Dios entonces nos mira ahora con paz. Antes estábamos en rebeldía, ahora estamos en paz con Dios. Porque eso trae la gracia, paz con Dios, pero también nos libera de la acusación. Así que usted en esa relación vertical con Dios, todos los días usted está abrigándose ¿con qué? Con la gracia. Dios perdona mis pecados, en mi imperfección Cristo me justifica, ahora tengo paz y el enemigo no tiene de qué acusarme. Ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Eso es lo que habla la gracia. Ahora, lógicamente, la gracia debe ir acompañada ¿de qué? De arrepentimiento. Porque el hecho de que Dios me perdone un pecado no significa que tengo libertad o libertinaje para hacer lo que a mí se me da la gana. Significa que si yo reconozco el pecado, tiene que haber en mí una profunda convicción y deseo de cambiar. Porque ese es el resultado. Eso es lo que Dios espera de la gracia, que nosotros reconozcamos la conducta equivocada y empecemos a cambiarla. Ahora, eso es lo que espera Dios que nosotros reflejemos en nuestros matrimonios. Lo que espera que reflejemos en la casa, en la relación esposo-esposa, y si llegan los hijos, padres e hijos con padres. Ahora, ¿por qué Dios desea esto? Para poder dar respuesta a esta pregunta del por qué Dios desea que el matrimonio refleje su gracia, primero debemos entender cuál es el propósito, el ideal de un matrimonio. ¿Cuál es el ideal? 2 personas que se humillan a sí mismas todos los días. A ver, el que está casado, présteme atención porque le voy a pedir su colaboración a continuación. ¿Cuál es el propósito al que debe apuntar todo matrimonio? Todos los días 2 personas llamadas marido y mujer se humillan a sí mismos. A sí mismos, no el marido diciéndole, usted,
ni ella diciéndole usted, sino cada uno se humilla a sí mismo. Y cada uno busca cambiar sus comportamientos para complacer a su esposo, para complacer a la esposa. Ese es el ideal. Para suplir las necesidades físicas, emocionales, llevándoles a ellos todo lo que sea bueno. Eso es lo que representa la relación de Cristo con la iglesia. Voy a volverlo a repetir. ¿Cuál es el ideal? ¿Cuál es el objetivo de todo matrimonio? Si usted se va a casar, el que está soltero, escuche bien. Cuando usted se case, ¿cuál debe ser su objetivo? Humillarse todos los días, negarse a sí mismo. Usted mismo se niega. Yo renuncio, yo muero a esto, a lo otro. Dos personas que buscan cambiar sus comportamientos. Yo busco cambiar mis comportamientos para complacer ¿a quién? A mi esposo o a mi esposa. Y busco satisfacer, suplir sus necesidades físicas, emocionales. Por eso la Biblia dice que cuando el hombre le toca el hombro a la mujer no puede negarse. Pero la pregunta es, ¿qué ha sembrado el hombre durante el día para que la mujer no se niegue? Y viceversa. Cuando la mujer le dice, ay, mi amor, yo necesito afecto, el esposo no le puede decir, es que acabo de jugar 3 partidos de fútbol. El hombre tiene que voltearse y decirle, mi amor, estoy aquí para cumplir, para satisfacer tus necesidades. Para eso fuimos diseñados y para eso se hizo el matrimonio. Ahora le voy a hacer una pregunta a los que están casados. A ver, levante la mano todos los casados. O los que tienen experiencia, viudos, separados, a ver, todos los que tengan experiencia en el matrimonio. ¿Qué tan fácil es eso? De negarse uno mismo todos los días. ¿Qué tan fácil es complacerla a ella o complacerlo a él todos los días? ¿Qué tan fácil es? Están asustados, no hablan, no responden. Están meditando la pregunta, la están analizando, la están... ¿Ya la procesaron? A ver, Señor, dales un Intel Celeron o un Coral Duo 2. ¿Muy difícil? ¿Es fácil o es difícil? Pero no lo noto convencido. ¿Es fácil o es difícil? ¿Qué dice por acá el doctor? Para usted es fácil. Para los demás, por acá, dígalo con ganas. Tranquilo, la esposa está abajo viéndolo nomás. A ver, enfóquenlo a él. ¿Y por acá qué dicen? ¿Fácil o difícil? Pero no. ¿Fácil o difícil? Dígalo sin miedo, la esposa no lo va a pellizcar. ¿Fácil o difícil? Difícil. Yo le voy a poner un ejemplo para que usted vea que es difícil. Es difícil. Ayer estaba viendo el partido de Manchester United contra el Chelsea. Tenía toda la esperanza. Cuando dijeron Falcao titular, hice todo y dije, voy a ir a verme el partido. Tengo la esperanza de que hoy es el día de Falcao. Hoy es el día. Hoy voy a ver el gol de Falcao. Señor, bendícelo. Padre, bendice esas piernas. Ese era el día. Feliz. Tenía rato no verme un partido de fútbol. Y estoy yo viendo el partido. Y de pronto llega mi esposa. En lo mejor del partido, hay que ir a hacer mercado. ¿Es fácil o es difícil? Hay que complacerla. Hay que negarse a sí mismo. Yo voy a predicar de esto. Y me fui, pero no fue fácil. No es fácil. Sí, en la Olímpica estaba el partido, sí. Pero no es fácil. ¿Qué tan fácil es conseguir este ideal? Difícil. ¿Por qué? Porque pienso en mí, porque primero yo, porque si ella quiere hablar conmigo o ver una película, yo quiero ver el partido del Real Madrid con el Barcelona, o quiero jugar 5 partidos de fútbol el fin de semana, pero ella quiere un rato de atención para que la lleves a cine, o quiere que juegues con los niños. Y un amigo me llamaba esta semana y me decía, no sé qué más hacer, estoy desesperado. Y yo, ¿qué te pasó? El trabajo me tiene estresado. Y llego en las noches cansado y mis hijos quieren que yo les ayude a hacer las tareas. Y mi esposa quiere que yo haga las tareas con ellos. Y yo lo único que quiero es dormir. Porque estoy cansado. Y yo le dije lo que le estoy diciendo a usted. No es fácil. Pero para que se pueda cumplir se necesita la gracia de Dios en nuestros matrimonios. ¿Por qué? Porque la gracia es la única que nos va a ayudar a superar los conflictos. ¿Los casados han tenido conflictos? Ay, no, yo nunca he peleado con mi mujer. Ay, no, eso somos dos. Ay, no, nos vemos y ay, nos amamos. Sí, convencido.
Cásese y verá lo que es pelear. ¿Por qué? Porque son dos choques de trenes, dos egos ahí dándose duro. Yo vengo de una casa así, yo vengo de otra casa así. Y van a haber conflictos. ¿Por qué? Porque tenemos naturaleza pecaminosa. Pablo dice, quítensela. Pero mientras yo me quito el egoísmo, mientras ella se quita el orgullo, va a haber pelea. Porque tenemos personalidades diferentes. Porque a mi esposa le gusta el desayuno, le gusta la berenjena, porque le gusta la uyama, porque le gusta el huevo así batido, y a mí me gusta el huevo frito con pan, con queso, con café con leche, con jugo de naranja, porque yo soy cachaco. Pero todo eso que implica diferencias. Y entonces, ¿qué vamos a comer? Gato, cabeza de gato, o vamos a comer... A mí no me dé eso. Porque ella es de una cultura, yo soy de otra. Todo eso genera conflicto. Todo eso, ¿no ha peleado usted por el desayuno? Todo eso no genera conflicto. Entonces, ¿por qué? Porque hay naturaleza pecaminosa. Quédense eso. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta otra vez a los casados. Cuando usted pelea, ¿cómo quedan sus emociones? ¿Cómo queda usted? Cuando su esposa le saca la piedra y lo contradice y lo desautoriza, ¿y usted cómo queda? Y cuando el hombre le habla feo a usted, ¿cómo queda usted, dama? Entonces el único que peleo soy yo. Voy a buscar consejería. ¿Quién me puede dar consejería? Porque... ¿Ah? ¿Cómo queda usted, caballero, cuando usted pelea con su esposa? A ver, dígame, cuénteme su experiencia, a ver si coincidimos. Ahora no. A ver, enfóqueme a todos los caballeros, porque van a responder sí o sí. A ver, por acá, a ver algún caballero, ¿cómo queda? Bravo, ¿cierto? ¿Cómo le salta el corazón uno por dentro? ¿Y las mujeres cómo quedan? A ver, una mujer que me diga cómo queda cuando pelea con su marido. Herida, ¿sí o no? Triste. Heridas, tristes. Solo la gracia que trae perdón puede hacer que resurja y que florezca el afecto que parece haber muerto después de una pelea. El perdón que trae la gracia. Entonces, ¿se necesita o no se necesita? Se necesita de la gracia de Dios en nuestros matrimonios. Nuestros hijos nos ven pelear, peleamos frente a los hijos. ¿Qué necesitan ver ellos después? Sí, vieron los gritos, los insultos, las pataletas, la tirada de puerta, la bajada del carro, todo eso lo vieron. Y los niños allá atrás. Y eso que acabamos de salir de la iglesia, ¿no? Solo por escoger el restaurante se formó esa trifulca. ¿Qué necesitan ver ellos? La gracia de Cristo con la iglesia operando en ese matrimonio. El perdón, ese marido bravucón, gritón, tiene que bajarse del carro y decirle, mi amor, perdóname, arrodillarse, lo que tenga que hacer, pero sus hijos tienen que... que así funciona la gracia de Cristo con la iglesia. Ya entiendo cómo es el perdón de Dios conmigo, que aunque la embarre, si yo me arrepiento y cambio, porque si su hijo al día siguiente lo ve en la misma, le dice, ay, ¿no hiciste lo mismo ayer? Y si lo ve al día siguiente, otra vez la misma y otra vez la misma, pero si usted lo hace una sola vez y cambia, ellos van a decir, ya entendí, perdón con arrepentimiento, con cambio en el estilo de vida. Por eso Dios quiere que nosotros reflejemos la gracia. ¿Sí ve que sin gracia es imposible tener compañerismo? ¿Sí ve que sin gracia es imposible tener complementación? ¿Sí ve que sin gracia es imposible tener unión? Porque el hombre, no, yo soy hombre, yo necesito satisfacción. Y la mujer está toda herida, toda golpeada, y usted tiene un encuentro ahí físico, pero no hubo unión. Porque usted primero tiene que tener el proceso de la gracia. Sin gracia no deberíamos procrear. Sin gracia no vamos a tener dominio, autoridad. Puede usted ser un anárquico dictador en su casa, pero sus hijos no van a respetar la autoridad. Porque la autoridad se gana cuando yo veo a los demás como superiores a mí. Y mis hijos dicen, mi papá hizo eso por mí, yo lo respeto por lo que él hizo. Porque es un ejemplo, porque es un modelo. Él es el modelo. Él imita a Cristo y yo imito a mi papá. O sea que yo soy un imitador de Cristo. Como dijo Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. De esa forma usted tendrá autoridad, no gritándole, a ver, ¿qué es lo que hace? Irresponsable, vago. Pero si no lo ve hacer a usted sus tareas diarias, si no lo ve a usted lavar los platos cuando no hay quien lo ayude, ¿cómo va a ser esa persona una persona responsable? ¿Cómo le va a pedir a sus hijos de lo que usted no es? Trabaje en usted. Por gracia, Dios lo va a ayudar. Pero trabaje primero en su vida para que luego empiece a exigirle a los demás. Quiere que la esposa se sujete, pero la maltrata, la insulta, la agrede.
Dios no va a respaldar una relación así. Y eso lo discutí hace pocos días con una persona que vino a decirme, ¿cómo así que mi mujer se quiere separar? Yo le dije, yo no sé, pregúntele a ella. Es que ella tiene que resistir todo, mi mamá lo ha resistido toda la vida, mi papá le da muendas y qué, y le dije, eso es su mamá. Porque la Biblia dice que Dios es el suegro, y a ningún suegro, a ver, ¿dónde están los suegros? Que tengan hijas. ¿Sí? ¿A usted le gustaría que el marido de su hija le diera muendas? Y entonces, ¿por qué cree que Dios que le gusta que a la mujer le den muendas? Y tiene que la mujer aguantarse. De eso voy a hablar en el divorcio. ¿Por qué lo cree? ¿Por qué el hombre cree que yo le puedo dar a mi mujer como un saco de boxeo y luego, ay, mi amor, Dios dice que tienes que aguantarme hasta la muerte? ¿Usted cree eso? Pero es porque no viven bajo la gracia. Dios recibe la gloria cuando dos personas diferentes e imperfectas cumplen el pacto matrimonial, con las funciones del matrimonio correctas, viviendo bajo la gracia de Dios. La gracia es una bendición, es una herramienta poderosa para sustentar matrimonios en este tiempo. Ahora la pregunta para ir cerrando, ¿cómo llevamos la gracia a nuestros matrimonios? ¿Cómo llevar eso a nuestra vida? Colosenses 3, 12 al 13 dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. A todo, eso incluye a su esposa. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en una perfecta armonía. Entonces, ¿usted quiere que su matrimonio sea un matrimonio cobijado por la gracia, que refleje la gracia? Número 1, lo primero que tiene que usted hacer es trabajar internamente su corazón entendiendo 3 cosas. 3 cosas que debe usted entender, y Pablo dice lo siguiente: entienda esto, caballero, entienda esto, dama, señorita, joven, soltero, casado, entienda esto. Si usted quiere vivir bajo la gracia en su matrimonio, lo primero que debe entender es que usted fue elegido. Dios nos eligió, Dios nos escogió, yo soy escogido, pero no solamente yo soy el hijo de Dios, sino mi esposa es hija de Dios. Cuando yo miro a mi esposa, veo a la hija de Dios. O sea, ¿quién es mi suegro? Dios. Y cuando ella me ve a mí, ¿ve a quién? Al Hijo de Dios. ¿Y quién es el papá de ese señor? Dios. Entonces yo empiezo a entender, ay, caramba, el papá de ella es Dios. Cuando yo veo a mis hijos y Dios dice, yo también los elegí a ellos, por encima de mí como papá natural hay un papá superior que se llama Dios. Entonces mis hijos son elegidos por Dios. Pablo dice, lo segundo que debes entender, eres santo. La santidad significa apartado para Dios. O sea, mi esposa es una mujer apartada para Dios. Yo soy una persona apartada para Dios. Mis hijos son apartados para Dios. Y lo tercero que debo entender es que Dios los ama y Dios me ama. Entonces, elegido, santo y amado. ¿Por quién? Por Dios. Cuando yo miro a mi esposa, digo, Dios la ama, ella es santa y ella es elegida. Y cuando ella me ve a mí, Él es elegido, Él es santo, Él es amado por Dios. Cuando vemos a nuestros hijos, Él es elegido, Él es santo, Él es amado por Dios. Ahora, esa realidad, esa identidad dada por Dios empieza a romper dentro de nosotros 2 cosas: el egoísmo y el orgullo. Porque cuando usted sabe, dice, la Biblia a través de Pablo dice, nadie debe tener un concepto superior de sí mismo, sino el que es dado por el Espíritu Santo. Cuando usted sabe que es hijo de Dios, cuando usted sabe que es santo, cuando usted sabe que es una persona amada por Dios, usted empieza a tener revelación de Dios. Y esa revelación le va a decir, tú eres hijo, así a este nivel. Y usted no va a tener un concepto superior, ni egoísta, porque entendió cuál es su identidad. Ojo, en el matrimonio yo soy ¿qué? Hijo de Dios, y debo comportarme como un hijo de Dios. Mi esposa es hija de Dios y en la relación conmigo, haga lo que yo haga, tengo que comportarme como un hijo de Dios. ¿Qué dice la Biblia a los hijos de Dios? Pague el mal con mal, sáquele los ojos. ¿Y por qué se comporta usted mejor con los de afuera que con los de su casa?
si los de su casa también son hijos de Dios? ¿Por qué le dice a sus hijos, bruto, estúpido, animal, inservible, poca cosa? ¿Por qué? Porque al de afuera sí le dice, ay, tú eres lo mejor, tú eres lo máximo, uy, yo quiero ser como tú. Pero a la esposa le dice, cállese, bruta, bruja, o viceversa. ¿Por qué nos atrevemos a hablar en nuestras casas de esa manera? Porque no hemos entendido que Él tiene identidad como hijo de Dios, pero yo también soy un hijo de Dios y en mi casa, sobre todo en mi casa, tengo que comportarme como un hijo. Pero trato a mi esposa no como hija. Y Dios dice, este no es hijo, porque mi hijo no debe hablar así. Si la Biblia dice que yo no debo tener palabras soeces, ¿por qué a los de la calle los respeto y a los de mi casa los insulto con groserías? ¿Por qué los grito? ¿Por qué los agredo físicamente? Y a los de la calle no les hago eso, porque no he entendido que yo soy un hijo de Dios. ¿Por qué esta mano se levanta para darle en la cara a una mujer? Porque ese hombre no ha entendido que es un hijo de Dios. Cuando a mí vienen y me cuentan que se agredió física, emocional o verbalmente a una persona, digo, ese no es hijo de Dios. Ese no tiene la salvación. Porque no ha entendido que un hijo tiene que cambiar. El que tiene el Espíritu Santo cambia. Yo tenía una forma de hablar horrible. No con gritos, pero sí con sarcasmo. Y era hiriente. Y Dios me dijo, tú tienes que cambiar tu manera de hablar. Y a ella me la tratas bien. Y dije, voy a cambiar mi forma de hablar. Porque ella es hija de Dios y me lo está pidiendo mi papá, que a la vez es el papá de ella. Yo con él quiero tener mis cuentas en paz. Eso no lo da la identidad. Así que usted empieza a preguntarse, ¿tengo identidad de hijo en mi casa? Exasperar a los hijos. Un papá no puede exasperar, porque si el hijo de Dios sabe y conoce la palabra, dice, no exaspere. Pero los hijos también, si son hijos de Dios, tienen que respetar a sus papás, honrarlos. Ese es el rol, esa es la realidad. Nadie dijo que iba a ser fácil. En estos días estaba leyendo el devocional y decía Jesús, ¿usted sabe, usted entiende la dimensión de ser llamado discípulo? Ay, sí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Sí, eso dice Lucas 9:23. Pero Jesús, cuando está hablando de un constructor que va a empezar a edificar una casa, dice, nadie que va a construir una casa empieza sin antes haber hecho un presupuesto, sin haber hecho un cálculo. La pregunta es, porque usted está recibiendo revelación y Dios le va a pedir cuentas por esta revelación, que es lo que yo más me gozo. Porque el que tiene revelación tiene que empezar a calcular cuál es el costo de tener un matrimonio. No es casarme por casarme. O el que está casado dice, ándale, en la que me metí yo no sabía. Pero esta es una palabra para que usted reaccione y empiece a ¿qué? A construir un matrimonio basado en los principios de Dios. Nadie empieza una obra sin calcular el costo. Así que antes de llamarse cristiano, primero calcule el costo de lo que significa ser cristiano. Jesús dijo, difícil, pero ahí está el Espíritu Santo para ayudarle. Entonces, número 1, entienda eso, usted es elegido, usted es santo y usted es amado. Número 2, Pablo empieza a hablarnos de condiciones del corazón que van a producir actos externos. Entonces, voy a hablarle de una condición interna que va a generar una reacción externa. Primera condición interna, o segundo, en el número 2, dice, vístanse. Entonces, ¿ya entendió quién es usted? Listo, muy bien, ahora vístase, diga al de al lado, se va a vestir. Y usted va a hacer ahí como si estuviera vistiendo. A ver, vamos a ponernos la camisa. Primera camisa, de la misericordia, la camisa llamada misericordia. ¿De qué tiene que vestir su corazón? De misericordia. Pablo lo llama compasión. Dice, vístanse de tierna compasión. La compasión o la misericordia es una condición interna del corazón. ¿Qué es la misericordia? Virtud que perdona los errores y la miseria del otro. O sea, yo a veces veo cosas que hace mi esposa y yo digo, ay, sí, pobrecita. Y a veces ella me ve hacer más cosas a mí y dice, ay, Dios, pobrecito este. Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Así actúo yo. Y ella tiene misericordia de mí. El que recibe misericordia de Dios debería dar ¿qué? Misericordia.
porque es una condición del corazón que solamente alimenta a Dios. Entonces yo todos los días pido, Señor, dame misericordia con mi esposa, Señor, dame misericordia con mis hijos, dame misericordia. ¿Y cuál es el resultado de la semilla llamada misericordia? Bondad. Usted actuará con bondad en su casa, porque usted está llevando la gracia de Dios a su casa. Entonces estamos buscando el perdón, pero para poder perdonar primero necesita tener un corazón misericordioso, que lo va a llevar a ser una persona bondadosa. ¿Qué es una persona bondadosa? Que hace el bien, no mirando a quién. Y mientras preparaba esto me acordé de una administración que tuvimos con una persona. Estaba mi esposa, otra persona y esa persona. Y empezamos a orar y ella estaba muy triste, golpeada por cosas que pasaban en su casa. Y Dios en un momento me reveló y me dijo, ahora confróntala y dile que tiene que servirle todos los días la comida a su esposo. Porque de esta piedra o de esta pelea resultó una herida en donde ella dijo, nunca más que ese viejo se muera de hambre. Porque ella sabe que el hombre no coge la cocina para nada. Y ella sabía que ese era un buen trato para él, un castigo. Ese era un castigo para ella. Y Dios me dice, dile que que quiero que le sirva la comida al esposo. Y yo la miré y le dije, no sé, Dios me pone esto en el corazón, que tú lo dijiste en el secreto a Dios, que nunca más le ibas a servir la comida a ese hombre, pero Dios quiere que se la sirvas a él. No pagues el mal con bien, no pagues el bien con mal, sino el mal con bien. Así que yo quiero que le sirva, y la mejor comida. Y hoy le dijo el Señor, yo quiero que hoy vaya y le prepare lo que más le gusta. Ay, no, lo que más le gusta, sírvelo. Y ese hombre después, ella me llamó después de que le sirvió el almuerzo a ese hombre. Yo me porté mal, pero ahí es donde se cumple la palabra, que por causa de ella se santifica el hogar. Porque ella está viviendo bajo la gracia. Él tal vez no, pero ella le está enseñando la gracia a ese señor, o viceversa. Él le va a enseñar la gracia a esa señora. O usted le va a enseñar de la gracia a ella, o a sus hijos, o viceversa. Ellos le van a enseñar a usted de la gracia, porque ellos tienen misericordia. Así que si usted quiere vivir bajo la gracia, lo primero que tiene que pedirle a Dios es que, Señor, llena mi corazón de misericordia. Que yo aprenda a perdonar, que yo pase los errores, que vea la miseria del otro, los faltantes. En tercer lugar, lo segundo de lo que debemos vestir, ya nos pusimos la camisa, ahora vamos a ponernos la falda o el pantalón. Dice, vístanse de humildad, para que pueda producirse en tu vida gentileza o mansedumbre. Entonces la camisa es misericordia, el pantalón es humildad. ¿Qué es humildad? Alguien que conoce sus debilidades, alguien que es consciente de sus limitaciones y actúa con base en ellas. El orgulloso, ¿qué es? Alguien que tiene un concepto de sí superior. Entonces allá en la casa todos me tienen que servir porque yo soy superior. Eso es un orgulloso. ¿Y qué pasa con el orgulloso? Dios resiste al soberbio, al orgullo lo aparta, pero al humilde lo acerca. ¿Y quién es el que le va a enseñar a ser humilde? Jesús. Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde. ¿Quién le va a enseñar a usted a ser humilde? El secreto. Si usted nunca ora, si usted quiere que su mujer sea la que ore y usted nunca va al secreto, porque la palabra de Dios dice, el que se humilla en lo secreto, Dios lo exalta. ¿En dónde? En lo público. Es que yo esta batalla la gano en mis fuerzas y por eso grito. Dios le dice, ¿no es mejor que vayas y te humilles en lo secreto y yo te recompenso en lo público? Yo he aprendido eso con mi esposa y yo creo que ella lo ha aprendido más conmigo. Ella me dice ciertas cosas y ella se va al secreto. Señor, convéncelo. Y empiezo yo en la cama en la noche. Ay, pero ¿qué pasa? Hasta que el Señor me dice, acuérdate de lo que le hiciste. Uy, sí, Señor. Ella sí que sabe ganar las batallas en el secreto. Entonces yo simplemente les transfiero ese conocimiento de ella. El que se humilla en lo secreto, Dios lo exalta en lo público. A veces creemos que por gritar, que por responder, por ser de los que golpea la mesa, por los que insulta, vamos a ganar y resulta que no. ¿Cuál es el resultado de la humildad? Mansedumbre o gentileza. La mansedumbre significa ser dócil y suave a la hora de tratar. La pregunta es, ¿sus palabras son suaves a la hora de tratar? ¿Trata bien a su familia? Muchos, por causa de nuestra falta de mansedumbre y nuestra falta de gentileza, se pierden en el mundo.
Yo cuando escucho esas historias, que ese papá es un gruñón, es una persona que grita, que pega, que insulta, violento, que cuando llega a la casa todo el mundo se esconde debajo de la cama, pero la familia sigue viniendo a la iglesia y le digo, Señor, gracias. Porque esta familia en medio de todo, este hombre no ha demostrado cómo eres tú en su casa, pero a pesar de todo siguen creyéndote a ti. Porque esas familias estarían para no creerle a Dios. ¿Qué Dios? ¿Dónde está Dios? Sino que Él es la imagen principal de Dios y mire esto que es aquí, esto es un infierno. Él es la imagen del diablo, no la imagen de Dios. Pero esa gente sigue pegada a Dios. Le digo, Señor, ayúdalo, dale fuerza. Intercedo por esas familias porque me da dolor que ese papá sea un papá que no se da cuenta de que los hijos son un regalo y los maldice. ¿Qué es eso? Como papá, ¿cómo se nos ocurre maldecir a nuestros hijos? ¿Cómo es eso? Yo no lo entiendo. ¿O será que Dios me ha tratado tanto esperando un hijo que yo digo, ¿cómo lo voy a maldecir después de tanto tiempo esperarlo? ¿Cómo lo voy a maldecir? Si yo quiero que él sea mejor, que estos hombros le sirvan a él para ser superior a mí. Y yo me voy a humillar y voy a hacer todo lo necesario para que él sea mejor que yo. Pero hay otros papás que se encargan de pisotear al hijo, porque no han entendido que se necesita humildad para ser manso. Porque quieren buscar en el mundo lo que solamente Cristo les puede enseñar. Por sus frutos los conocerán. Por tu familia te van a conocer. Todos quieren servir, todos quieren estar en el parqueadero, todos quieren estar acá adentro, todos quieren estar en la alabanza, pero primero mira tu casa. Que cuando llegue el día del juicio, Jesús se va a parar delante y te va a decir, ¿y qué hiciste con tu casa? ¿Qué hiciste por tu marido? ¿Cómo lo santificaste? Ay, Señor, es que ese tipo no iba a la iglesia. Sí, pero él consintió en vivir contigo. Te dejaba ir a la iglesia. ¿Cómo lo santificaste tú si nunca le mostraste mi gracia en el matrimonio? Si nunca fuiste capaz de rebajarte, humillarte para servirle un plato de lentejas a él, sin reclamárselo. Aquí está la comida, coja viejo inmundo. Porque así muchas tratan a sus esposos en la casa. Yo solamente le digo lo que pasa. Pasa en TNT, pasa en Manantial de Dios. De lo que veo, de lo que oigo, de lo que he vivido en la iglesia le estoy contando. Esto no son historias de ciencia ficción, pasa en la iglesia. Pasa, ahí donde usted está sentado seguramente está pasando. Golpea al de al lado y dígale, ¿qué tal que sea usted? Ay, está pasando. Hijos ahí que irreverentes, altivos, pero claro, le echamos la culpa al pobre tipo hoy. Pero ¿qué sembró ese papá en ellos? ¿Ah? ¿Qué sembró ese papá en ellos? Humildad y gentileza. Y lo cuarto y último para terminar. Nos vestimos de misericordia, nos vestimos de humildad, ahora necesitamos vestirnos de paciencia. Los zapatos son la paciencia. ¿Qué es paciencia? Paciencia es capacidad de padecer y soportar sin alterarse. Usted no puede ser paciente si no ama. Porque el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta. Es que yo no aguanto más. Significa que usted tiene que trabajar y pedirle a Dios que le dé amor. Porque el amor es la fuente de la paciencia. Todo lo puede, todo lo soporta, todo lo aguanta, todo lo resiste. Pero aún la resistencia tiene un límite. Y yo no puedo abusar de la paciencia de mi esposa. Porque el Señor dice que se llene, llénese de paciencia. Llénese. Y a los hijos, llénese de paciencia. Ahora saco la correa y dele 20 correazos, llénese de paciencia, ahora aguante. No, porque todo tiene un límite. Y el límite me lo da Dios. Paciencia para soportar y padecer sin alterarse. Paciencia es no enfurecerse rápidamente. Es decir, fácil ¿para qué? Para irarse. Eso no es paciencia. Si usted por todo se aira, si todo lo irrita, usted tiene un problema de reactividad que tiene que trabajar en la sanidad con el Señor. Dios tiene que sanar con su irritabilidad, con su ira desenfrenada. Si nadie le puede decir nada en la casa y todo el mundo le tiene miedo, preocúpese, porque usted no está llevando la gracia de Dios a su casa. Ahora, el resultado de ser paciente es tolerancia. Tolerar es aprender a soportar. En otras palabras, es decir, sí, me duele, me molesta, me afecta, me mortifica. Todo lo que esa persona hace, sus comportamientos, sus conductas, sus reacciones, me mortifican. Pero paso al perdón, porque soy tolerante.
voy y busco el perdón. Y el perdón significa liberar. El perdón significa no trataré mal a la otra persona por sus errores contra mí o por sus hábitos mortificantes contra mí. Eso es el perdón. Y ahí usted, cuando perdona, ¿qué se desata en su casa? Cuando usted llega al perdón, ¿qué se desata en su casa? La gracia de Dios. La gracia de Dios. Y va a empezar a manifestarse la presencia de Dios en su casa. Cuando usted logra perdonar. Pero mire que el perdón es un proceso. Tengo que tener un corazón lleno de misericordia. Tengo que tener un corazón humilde. Tengo que tener paciencia para poder perdonar. Eso significa negarse a sí mismo. Ese es el costo del que habla Jesús. Y yo espero, Señor, que cada uno de nosotros podamos llevar a esta palabra a la vida práctica. Y cada uno desde el rol que está cumpliendo en la familia en este momento, sea papá, sea mamá, sea hijo, sea hija, sea el suegro, sea la suegra, sea el yerno, no importa el rol que usted esté desempeñando en su función familiar. Vamos a pedirle a Dios hoy que nos ayude a caminar y a llevar la gracia de Cristo con la iglesia a nuestras casas. Señor, y hoy en primer lugar reconozco que no he caminado en la gracia, que recibo la gracia de ti, el perdón, la justificación, pero no la he empezado a replicar con mi familia. Yo te pido perdón, Señor, por ser una persona orgullosa, por ser una persona egoísta que solo piensa en sí misma. Perdóname, Señor. Y hoy en el nombre de Cristo Jesús yo invito a tu Espíritu Santo para que venga a nuestras casas, para que venga a nuestra relación matrimonial y yo pueda empezar a dar de la gracia que he recibido delante de ti. Y si usted está con su esposa, yo le voy a pedir que se tome de la mano. Y si en algo hoy el Espíritu Santo lo convence de pecado, pídale perdón. Antes de orar por la misericordia, por la humildad, antes de orar por cualquier otra cosa, primero vamos a pedirnos perdón. Y si su papá y su mamá están ahí al lado suyo o cerca de usted, búsquelo y dígale: papá, mamá, perdóneme. O si usted está cerca de su familia, su esposa, sus hijos, búsquelos y dígales: perdónenme. No he sabido llevar la gracia. Reconozco que a mi hogar le ha faltado la gracia de Dios. Padre, y hoy te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos enseñes a ser buenos esposos, que tú nos enseñes a ser buenas esposas. Hoy calculamos el costo de ser tu discípulo y queremos imitarte a ti como Cristo amó a la iglesia. Así yo quiero amar a mi esposa, así quiero amar yo a mis hijos, así quiero yo amar a mi esposo, así quiero amar a mi nuera, a mi yerno, a mi suegro, a mi suegra. Yo quiero amarlos, Señor, porque el amor nos une en perfecta armonía. Pero reconocemos que las peleas, nuestra naturaleza, nuestros temperamentos, las peleas en la casa desintegran la unión familiar. Y hoy te pedimos, Señor, que empieces a llenar nuestros corazones. Y cada uno, usted si es hijo, dígale: Señor, como hijo llena mi corazón de misericordia. Como papá, como esposo, papá, llena mi corazón de misericordia hacia mi esposa, hacia mis hijos. Como esposa o como mujer, lléname como esposa, como mamá. Lléname como suegro, Señor, como suegra, como yerno. Todo lo que esté desintegrando esa familia, hoy lo derribamos en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que ahora empieces a llenar en este lugar cada corazón con tu amor. Llena los corazones, Señor, y nosotros los hombres te pedimos en especial que llenes nuestro corazón de misericordia. Queremos, Señor, aprender a hacer el bien y no el mal.
Todos te pedimos ahora que llenes nuestro corazón de humildad. Que podamos nosotros aprender a ser manso. El manso es una persona que ve a los demás como superiores. Que yo vea a mi esposa como alguien superior. Que yo vea a mis hijos como superiores. En el nombre de Cristo Jesús. Llena mi corazón de paciencia. Lento para la ira. Rápido para perdonar. Dame fuerza, Señor, en este corazón para aprender a soportar. Y hoy, en el nombre de Jesús, a través de la gracia, perdonamos. Y usted va a liberar hoy a ese esposo, a esa esposa, que por días, meses, años, a esos hijos, los va a liberar hoy a través del perdón. Vamos a desatar el perdón en nuestra casa. Genuinamente vamos a perdonar. Señor, y yo hoy, en el nombre de Jesús, perdono. Y pronuncia el nombre de quien va a perdonar. Señor, perdono a mi suegro, perdono a mi suegra, perdono a mi papá, a mi mamá, perdono a mi esposo, perdono a mi esposa. En el nombre de Jesús. Perdono a ese abuelo, a esa abuela. Y hoy desatamos la gracia de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestros hogares.